Hoy quiero hablar de algo que la mayoría cree que sabe y que todos sabemos al principio o que todos aprendemos en los libros, en los cursos, cuando empezamos a hacer inversión o trading, pero que luego no seguimos, que luego se nos olvida, que luego pensamos que somos más listos que el tío que nos está explicando esto, que a nosotros no nos va a pasar y obviamente nunca lo hacemos. Luego, por otro lado, mucha gente se piensa que esto de invertir, hacer trading, es un juego de adivinar dónde va el precio. Y creen que necesitas tener una especie de tasa de acierto del 80-90% para hacerte rico. Y esa es una de las grandes mentiras, ¿no? Que te mantiene pobre. Hoy quiero que miremos matemáticamente cómo incluso fallando más veces que aciertas, aún así puedes construir una fortuna. Einstein lo llamó el interés compuesto, dijo que era la octava maravilla del mundo, ¿no? Pero en el trading, a la hora de invertir, es tu única tabla de salvación. Si no entiendes las matemáticas del millón, no eres un inversor. Eres un ludópata con un gráfico delante. Así que hoy vamos a intentar hackear tu cerebro financiero, ¿vale? Hablemos de la asimetría positiva. Si arriesgas 100 euros para ganar 100, pues tienes un ratio 1:1. Necesitarías acertar el 51% de las veces solo para no morir con las comisiones, ¿no? Y aún así estarías en la cuerda floja, no estarías ganando dinero. Pero ¿qué pasa si arriesgas 100 y ganas 300? Pues ahí ya tienes un ratio de 1:3. Haces 10 operaciones, fallas 7, pierdes 700 euros, pero si aciertas 3, ganas 900, con lo cual estás ganando 200 y has fallado el 70% de las veces, ¿vale? Esa sería la diferencia entre un profesional y un amateur. El profesional busca escenarios donde el error sea barato y el acierto tenga mayor probabilidad y mayor ganancia. Así es como tenemos que empezar a pensar. Luego, por otro lado, está el interés compuesto, el poder de la constancia. Mucha gente quiere pasar de 1.000 euros a 1.000.000 en un mes. Eso se llama sobreapalancarse, ¿no? Y es lo que hemos visto que, por ejemplo, los market makers saben cómo desplumarte cuando haces ese tipo de cosas. Intentemos mirar números reales, ¿no? Tienes una cuenta con 5.000 euros, consigues un 5%, digamos, mensual, que sería algo brutal, moviendo tus cositas, invirtiendo un poco, tal, haciendo opciones, lo que sea. En un año apenas parece que avances, ¿no? Pero en el año 5, esos 5.000 euros, si eres capaz de mantener ese ratio de acierto, que sería algo ideal, sería brutal, pues tendrías 93.000 euros. En el año 10 tendrías 1,7 millones de euros. Obviamente eso es un ratio difícil de conseguir, ¿no? Pero obviamente hay gente con disciplina, gente que se le ocurra, gente que puede conseguir algo parecido o más o menos. ¿Cuál es el problema? Que la gente no tiene la disciplina para no arriesgar más del 1% por operación, por ejemplo, o para tener un plan de trading, o para siempre perder la misma cantidad y no arriesgar más de la cuenta, ¿vale? Y ahí es donde el interés compuesto empieza a fallar. El interés compuesto es una de las fuerzas de la naturaleza que solo funciona si sobrevives al juego. Si arriesgas el 10%, por ejemplo, de tu cartera en una operación, pues la probabilidad matemática de que tu cuenta llegue a cero antes de 2 años es bastante elevada, ¿no? Pensemos lo siguiente. Cuando tú pierdes el 10%, necesitas, ¿vale? Imaginaos que al mercado hemos perdido un 10%. Para recuperar esta misma cantidad, daos cuenta. Si aquí hemos perdido 10,7, necesitamos simplemente para volver al mismo nivel de precio 12,18. Cuando pierdes el 10% de tu cuenta, necesitas ganar un 11% más para volver a estar como estabas. Pero es que si pierdes un 50%, ¿vale? A ver si lo puedo mostrar aquí. Que mucha gente no sabe esto. No necesita que ese activo suba un 50%. Necesitas que ese activo suba un 100%.
¿vale? Tendrías que doblar tu cuenta desde esa cantidad para recuperar lo perdido. Por eso el primer objetivo, ¿vale? Si queremos llegar a $1 millón, $1 millón, y queremos entender las matemáticas, el primer objetivo no es ganar dinero, es no perder la capacidad de seguir operando. Tu capital es tu inventario, si tuvieses un negocio. Si te quedas sin inventario, pues no puedes vender, ¿vale? Igual te toca hasta cerrar el negocio. Entonces, estas son ideas sencillas, pero es importante que nos borremos de nuestra mente la palabra ganar y la sustituyas por gestionar. En próximas lecciones vamos a hablar de herramientas, algunos conceptos que utilizo, indicadores, pero quiero que entendamos que en este proceso, en este juego, lo más importante no es ganar, sino gestionar, no quedarnos nunca a cero, protegerte el culo antes de perderlo todo. Y si lo pierdes todo, pues tómatelo como lecciones, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Todos sabíamos este tipo de reglas. Todos sabemos eh, que no debes arriesgar un porcentaje alto, que, en fin, todo este tipo de cosas. Pero luego la cagamos. Porque pensamos, no me va a salir bien, soy más listo, esto no va a ocurrir a mí. Y algún día te ocurre. Vale. Entonces, en fin, solo quiero hacer reflexionar un poco. Necesitamos empezar a pensar en cómo gestionar nuestro negocio de inversión, nuestro negocio de trading, llámalo como quieras, y no pensar que estamos apostando, no pensar que estamos en el casino, no pensar que estamos aquí buscando cómo ganar dinero rápido, sino cómo somos capaces de gestionar nuestro inventario para poder seguir operando y que no nos eliminen del negocio. Vale, nos vemos en el próximo vídeo. Este quiero dejarlo cortito y haceros pensar. Hasta luego.